Hola a todos y todas, y bienvenidos a otro video de Python para Rookies. Mi nombre es Juan David Moreno, y en el capítulo de hoy básicamente estaremos viendo todo lo que son los operadores aritméticos y de todo tipo en Python. Los operadores son símbolos especiales que nos permiten realizar operaciones con valores y variables. Son la base fundamental para escribir cualquier programa en Python. Existen diferentes tipos de operadores en Python, cada uno con un propósito en específico. Mi propósito el día de hoy no es solamente hacer un repaso de los diferentes tipos de operadores en Python, sino que nos quede claro qué outcome o qué salida tienen cada uno cuando los metemos en una variable básicamente. Am, Podemos tener claro que lo que sale de una suma pues es la adición de dos elementos, o la resta pues es la sustracción entre dos elementos, multiplicación, división, etcétera. Pero también existen más operadores que esos. Existen operadores comparativos, operadores lógicos, y estos no necesariamente nos van a retornar un valor, sino que nos van a retornar también una variable de tipo booleano. Entonces, en el ejercicio de enseñarles esto, quiero también que nos quede claro qué salida tienen estos tipos para poder ayudar a que nuestro código, para independientemente de lo que sea un código no solo más bonito, sino que sea más compacto y más entendible para terceros que estén viendo el código básicamente. Entonces allá vamos. Y bueno muchachos, ya estamos acá pues en la parte práctica como siempre, pero antes que nada, antes de comenzar pues con la parte práctica, les quería decir que están invitados a que se vean los videos previos, ya que tengo montado pues el video de entornos virtuales y videos de tipos de variables y tipos de datos, junto con el video de la instalación de Python y la bienvenida. Entonces siéntanse libres de pausar este video y de ir a los videos previos que también tengo montados. Dicho esto, vamos a comenzar con los operadores y sus tipos. Antes que nada, en el video de tipos de variables, solamente por poner un ejemplo, dejé expresado lo que eran como tipo de variables booleanas. Entonces, donde asignábamos a una x un valor de si era falso o verdadero. Entonces, en este caso en inglés sería false o true, que siempre empezaban por letras mayúsculas. La pregunta sería como, ¿qué pasa si yo a una variable le quiero poner el nombre que ya tienen como esta palabra false, que es para decir si es falso o verdadero? Esto nos generaría un error. Si yo le quiero agregar como esto, nos generaría un error, y ya aquí nos lo está diciendo, que esta expresión no puede ser asignada, ya que esta es una palabra reservada de Python. Es una palabra reservada para lo que se vendría siendo en este caso el false de falso. Y eso es lo que son las palabras reservadas. O sea, básicamente ninguna de estas listas de palabras que tenemos acá son palabras que podemos utilizar para darle nombres a las variables. El false, none y true son las únicas tres de estas que comienzan por letras en mayúscula. De resto todas las demás letras minúsculas. O sea, no podemos escoger ninguna de estas listas de palabras para elegir el nombre de una variable. Todo lo que no sea esto, y unas reglas que también se las enseñaré conforme vamos avanzando en videos, no podemos utilizarlas, básicamente. De resto, todo lo que sea eso y las reglas que ya les acabo de decir, no las podemos utilizar. Bueno, dejando eso claro, vamos a empezar con los operadores. Y la primera parte van a ser operadores aritméticos, que son lo de la suma, resta, multiplicación y división y sus tipos ya con los módulos. Nos podemos esperar lo de la suma, que cuando por ejemplo tenemos esta variable suma que se la asignamos a básicamente la adición con este símbolo, el de la suma que siempre utilizamos para sumar dos números, o no necesariamente dos números, sino básicamente lo que sería como una variable. Si a x yo le agrego 2 y a esto le pongo un x, básicamente si lo pongo acá, tendríamos que la suma de 10 más x, que es 2, sería 12 la suma. Y ahí ya lo printearíamos, básicamente. La resta, básicamente lo mismo. La resta, si le asignamos a una variable lo que sería la resta entre 10 más 5, nos da 5. Lo mismo con la multiplicación, en la que estaríamos utilizando el asterisco. Solamente un asterisco para la multiplicación, y ya les voy a explicar por qué. La división. La división se realiza solamente con un slash, básicamente, con un solo slash, ya que con dos slash tendríamos la división entera.
Y ustedes se preguntarán qué diferencia hay o por qué división entera. O sea, van a haber veces en los que la división entre dos números, la mayoría de veces no nos vaya a dar un número entero. De hecho, cada que hagamos la división de esta manera con un solo slash, no importa si el resultado de estos dos es un número entero pues o un número natural, siempre nos va a aparecer ese número, la salida nos va a aparecer de tipo float. Entonces, si por ejemplo la división igual era 2, que perfectamente puede ser 2, nos lo va a devolver como un 2.0. O sea, se podría decir que es un número entero, pero en realidad nos lo devuelve como un número, como un punto flotante básicamente. La división entera se encarga de hacer de que cada que realicemos pues la operación y nos dé pues un entero, independientemente de un entero o un float, nos lo vaya a retornar como un entero. Si yo por ejemplo, no sé, le doy acá 10 sobre 4, que no necesariamente tiene que, el resultado tiene que ser un número entero, igual nos va a salir la división entera, porque si 10 sobre 4 es 2.5, nos va a retornar solamente la parte entera de ese valor, que sería el 2. De 2.5 nos retorna el 2. Módulo. El módulo es básicamente el residuo que sale de la división entre estos dos números. Si yo a 10 le divido 5, me quedaría 2, pero con un residuo de 0, que es exactamente lo que nos sale acá en el módulo. Si yo, por ejemplo, hacemos la misma operación que en la división entera, que nos salió 2, siendo en realidad el número como flotante 2.5. Entonces, básicamente, acá me aparecería módulo 2, porque si a 10 lo divido entre 4, quedaría como 4 por 2, 8. ¿Y cuánto le falta 8 para llegar a 10? El 2 del residuo, que viene siendo este módulo. Y ya por último, aquí en la parte de operadores aritméticos tendríamos la potencia, que entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? Esto sería un 10 elevado a la 2, básicamente 10 elevado a la 2, 100. Y así podrían hacer con varios números. Python no se cansa básicamente. Y nada, pues espero que esta parte les haya quedado bien claro, porque ya vamos a pasar a la próxima. Un momento. Y pasamos a esta parte. Pasamos a la parte de operadores relacionales, y esto me parecería perfecto si lo tienen muy en cuenta y si prestan mucha atención, porque entonces, bueno, en esta primera parte vimos operadores cuya operación, cuando se la asignamos a una variable, nos va a retornar o nos va a agregar a esta variable, nos va a dar otro valor. Básicamente todo lo que vimos acá en este momento fueron valores. ¿Qué pasa? Que aquí ya no van a ser valores, sino que como estamos comparando, le estoy diciendo, por ejemplo, en la igualdad, es 10 igual a 5, o sea, méteme en la variable igualdad qué tan verdad es que 10 sea igual a 5. O sea, cuando no podemos utilizar solamente un operador de igualdad, porque ese operador ya está reservado para asignar cosas a las variables, básicamente. Entonces, como ya está asignado para asignar, básicamente, valga la redundancia, valores a las variables, entonces cuando queremos decir ¿es esto igual a esto? O dime qué tan verdad es que esto sea igual a esto, tenemos que utilizar dos. Entonces en este caso sería, ¿qué es igualdad? Igualdad es qué tan verdad es que 10 sea igual a 5. Sabemos pues claramente que eso es falso. Entonces podríamos esperar que lo primero que nos salga en igualdad sea false. La palabra reservada, false. Si por ejemplo, no importa, seguimos con un 9, nos va a salir lo mismo, false. Pero si, no sé, escribimos el número que sí es igual al primero, nos va a dar true, porque básicamente es comparar estos dos números si es igual. Volvemos a eso. Entonces, si tenemos un número que nos compara qué tan verdad es que sea igual, necesitamos uno también que nos compare qué tan verdad es que sean desigual o que sean diferentes. Y para eso está estos dos, que vendría siendo el signo de exclamación y la igualdad. Esto básicamente lo que significa es, dime, agrega la desigualdad que 10 es diferente de 5, básicamente. Como 10 es diferente de 5, claramente aquí me va a retornar un true. Y así podríamos seguir. El valor o el símbolo que representa a menor.
O sea, menor que, dime que 10 es menor que 5. Mayor que, dime que 10 es mayor que 5. Como 10 no es menor que 5, sale false. Como 10 es mayor que 5, sale true. Pero como las cosas no tienen que ser como tan exclusivas de que dime si solamente es menor o mayor, para eso también está menor o igual, que vendría siendo como la unión de estas dos. Lo que pasa es que aquí ya no hay que utilizar dos de estos porque ya estamos utilizando esto y ya no tenemos que preocuparnos porque estemos invadiendo pues otros operadores. Entonces menor o igual, entendemos pues el concepto, dime que 10 es menor o igual que 5 o que 10 es mayor o igual que 5. Y básicamente es eso. Estos tipos de operadores que son relacionales o comparativos siempre nos va a retornar valores booleanos. Nos va a retornar o true o false. O sea, si es verdad esto o si no lo es, o si es falso. Y bueno, ya con esto seguiría esta parte, que vendría siendo, un momento por favor, que vendría siendo esto, básicamente. Operadores lógicos. Esta parte pues no creo que haya tan extensa, pues creo que muchos de nosotros vio en el colegio, pues en la universidad estamos viendo lo que son las proposiciones o los valores de verdad, con tablas y todo eso. Por suerte, en este momento pues no tendremos que utilizar ni condicional ni bicondicional, sino que solamente está el disyunción y conjunción, básicamente. Conjunción vendría siendo and, que viene siendo y en inglés, y disyunción viene siendo or, que es o en inglés, básicamente. Entonces, el valor que nos retorne esto, que nos retorne el lógico y, o sea, el valor de verdad del lógico y, va a depender si, por ejemplo, si para, por ejemplo, la conjunción que se vendría siendo and, la conjunción entre verdadero más falso, de verdadero o falso, o sea, yo les puedo pues como dar la explicación ya que estoy viendo también la materia, en este momento estoy viendo una materia que está relacionada con eso, que la conjunción entre verdadero y falso va a dar falso, porque para lo que es la conjunción solamente es verdadero cuando ambas cosas son verdaderas, y acá hay un verdadero y un falso. Entonces por eso si ejecutamos esta parte del código, el lógico y nos va a dar falso. ¿Qué pasa con el or? Que cuando es disyunción solamente es falso cuando ambas cosas son falsas. Pero bueno, ya aquí me querría adentrar un poquito más en algo. Y es que acá le estamos poniendo como true o false, pero podemos como expandir nuestro mundo como de, a ver, x es igual a que 3 sea igual a 5, básicamente, y y es igual a que 4 sea diferente de 2. Entonces, si ponemos estas variables, ya que son variables que nos retornan valores booleanos, podríamos hacer este tipo de cosas. Esto es mentira, esto es falso básicamente y esto es verdadero. Entonces cuando lo pongamos acá va a seguir apareciendo true porque le hicimos la disyunción entre algo verdadero y falso. Pero lo que quería que quedara claro es que no necesariamente, o sea, podemos asignarle cosas a las cosas y luego meter esas cajas que vendría siendo como la metáfora de las variables, se las podemos agregar a otras variables y que se haga como no repetitivo el proceso, sino que no tengamos que estar poniendo valores y valores y valores, sino que sepamos reutilizar las variables cuando el caso sea necesario básicamente. Y bueno, ya lo último sería como la negación básicamente. Creo que es muy difícil darse cuenta pues que la negación de verdadero es falso básicamente, o si yo quisiera escribir la negación de falso me vendría saliendo aquí ya no es false, perdón, sí, un momento que me equivoqué, true, true, ya no me saldría false sino true en el lógico no. Entonces es como la negación de algo básicamente también en este mundo de las proposiciones. Pero bueno, ya últimamente aquí nos vamos con esto que son los operadores de
asignación o le diría yo también reasignación. O sea, ya por algo sabemos que esto está reservado para asignar, por ejemplo, en este caso el 10 a la variable variable, básicamente. Pero entonces hay una cosa que quizás es algo de sintaxis que de pronto se nos puede hacer un poquito más cómodo las cosas. Pero básicamente esta línea que tengo acá seleccionada, ¿qué es? Literalmente es como si digamos, ya variable es igual a 10, ¿cierto? Entonces acá es como si le estuviéramos diciendo a la variable agrégamele 5, o sea, por la suma agrégamele más igual 5, o sea, variable es igual a lo que ya es más otro 5, o sea, sería literalmente sería lo mismo que decir variable es igual a variable más 5, perdón, más 5. Quizás así se vería un poco redundante porque estamos como metiendo las dos variables en una misma asignación básicamente, entonces por eso es que también se utiliza mucho esto, o sea, esto y esto son exactamente lo mismo, van a hacer lo mismo, van a operar lo mismo y nos van a dar el mismo resultado, pero pues por obvias razones quizás se ve más compacto y más eficiente escribirlo de esta manera. Y no solamente sirve para la suma, sino también para la resta, la multiplicación, la división entera, el módulo y la potencia. Entonces acá podríamos hacer el ejercicio como de a 10 agrégale 5, luego quítale 5, que quedaría lo mismo, luego multiplícalo por 5, quedaría 50, divídelo por 5, vuelve a dar 10, si lo volvemos a dividir por 5 pero queda entero, nos daría 2, si tiramos el módulo 5, pues no estoy muy seguro, pero supongo que daría 0, y espera, ejecutémoslo para saber qué nos da. Supongo que daría 0. Y ya luego pues como que lo que salió de eso me da la potencia por 2 y daría dando 4 básicamente. O sea, supongo que lo que terminaría de esta variable, pues lo que terminaría de la operación de módulo sería 2 y luego al potenciarlo por otros 2 termina dando 4 básicamente. Pero bueno, estos son los de asignación. Pero ya pasamos a los últimos que son los de pertenencia. O sea, no solamente todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con valores pues o variables de tipo entero o flotante o booleana. Pero los operadores no solamente se expanden a eso, sino que se expanden también a los strings o a las cadenas de texto si les gusta llamarlo así. Básicamente yo también podría sumar string y string y básicamente lo que haría sería como concatenar. Aquí les voy a hacer una muestra básicamente de eso. Prueba acá y acá operadores, o no, acá voy a poner los operadores y acá la prueba, sí. Supongamos que mi variable nombre es Juan David y mi variable apellido es Moreno, perdón, se me olvidó las comillas, Moreno. Si yo quisiera crear una variable nombre completo, por ejemplo, para darles como una probita de lo que es esto, podría decir, bueno, nombre completo va a ser mi nombre más mi apellido. Uno normalmente diría como más, o sea, más usualmente pues en nuestra vida cotidiana se utiliza solamente para los números, no para agregar como palabras entre sí y pegarlas. Pero si básicamente si ejecutamos esto, perdón, me faltó el print, si luego le digo que me muestre cuál es mi nombre completo, me saldría Juan David Moreno. ¿Qué pasa? Que literalmente los pega sin posibilidad de espacio. Entonces para que me quedara bien tendría que poner un espacio acá y ahí sí quedaría el nombre completo. Entonces por lo menos cuando queremos sumar sí podemos como pegar estas cosas. O no solo eso, sumamos que tenemos el nombre, pero quiero, no sé, nombre, a ver, quiero que diga mi nombre 3 veces. Entonces sería básicamente esto. Juan David, Juan David, Juan David, básicamente. De aquí para que se vea más bonito. Juan David, Juan David, Juan David. Que sería como
nombre 3 veces es el nombre, pero multiplícalo por 3, entonces dámelo 3 veces y pónmelo en esta variable, luego printeo esta variable y eso es lo que me sale básicamente. Lo que quiero mostrar acá es que también se pueden hacer cosas con strings y con cadenas de texto. Y básicamente eso es lo que ya me da pie para hablarles de esto, que son los operadores de pertenencia básicamente. ¿Qué son los operadores de pertenencia? Son los que me retornan si por ejemplo cierta cadena de texto se encuentra incluida dentro de cierta cadena de texto básicamente, o si no lo es, o también una comparación más fuerte no solo entre números, sino también entre cadenas de texto. Por ejemplo, esto básicamente me está diciendo, dime si la letra A en este caso se encuentra dentro del string hola. Sabemos que sí, porque en hola hay una A. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a salir que la pertenencia es true. Y no solamente es para cosas de un solo carácter. Por ejemplo, la en hola, si se encuentra también y sería true. Pero si yo lo pongo en desorden básicamente al en hola, no me va a aparecer, va a aparecer false. O si una letra que nada tiene que ver con la palabra hola o no sé, all. Esto es sensible con las mayúsculas y minúsculas, por lo que igual me va a aparecer false. Entonces tengo que ser juicioso con las mayúsculas para que me aparezca true. Y bueno, sabemos que también debería estar su contraparte, que es not in, que en este caso como B no está dentro de la palabra hola, me va a aparecer true. Ya me aparece acá. Si yo por ejemplo pongo algo que si está en esa cosa, me va a aparecer false, porque como si está, yo le estoy preguntando si no está, aparece false. Identidad básicamente sería como algo como más arraigado, como más estricto, como dime si esto es exactamente lo mismo que esto o no. Básicamente si por ejemplo tuviera una cosa que es 2 por 5, sigue siendo eso porque es 10 básicamente. Lo que pasa es que cuando son como cosas que pueden variar en algo como cadenas de texto por un carácter que de pronto esté en mayúscula o minúscula y sea mucho más sensible, para eso es el is. Y usualmente se utiliza con booleanos o con la palabra reservada none. Y la no identidad, pues ya podremos ver que también es su contraparte. Pero nada, muchachos, esto sería todo. Pues espero que les haya quedado muy claro por la parte de operadores. Hay algo más que les quería explicar aquí y es la precedencia. En operaciones pues aritméticas, y no solo aritméticas, sino también como de ir, or, es muy importante tener en cuenta los paréntesis y la precedencia, o sea, tener en cuenta lo mismo de los fundamentos de matemáticas, que para las operaciones cuando no hay paréntesis involucrados hay que tener como una prelación entre qué operador va primero para hacer el cálculo básicamente, que vendría siendo primero como acá, solamente por decirles, primero es la potencia, luego es multiplicación, que viene siendo esto, o división, ya dependiendo si los dos están implícitos en la misma expresión sin paréntesis, pues sería básicamente de izquierda a derecha, la suma o resta, o sea, suma o resta, pero sobre todos ellos, lo que primero va, si es que hay, son los paréntesis. Entonces les voy a dar como una breve prueba básicamente de esto. Supongamos que tenemos x que es 4 más 3 por 2 a la 5 dividido 6 básicamente. Y tenemos otra básicamente que es 4 más 3 por 2 a la 5 sobre 6. Aquí utilicé lo mismo, básicamente está como básicamente copiado lo mismo, lo que pasa es que hay paréntesis. Y no sé, supongamos la variable u, que va a ser como, no sé, 4 más 3, pero va a ser 3 por 2
elevado a la 5, perdón, elevado a la 5 sobre 6. Si yo le digo que me muestre las variables x, z y u, vamos a ver aquí que son tres cosas totalmente diferentes. O sea, la primera operación me dio 20 básicamente, la segunda me dio un 12 flotante con un número muy grande pues de decimales, y el otro aún más, un número aún más grande. Pero y eso que utilicé los mismos operadores, después de cada cosa la diferencia fueron los paréntesis. Pero básicamente es eso, tener muy importante la precedencia de los operadores y la importancia de los paréntesis para hacer cálculos. Y nada, eso sería todo, muchachos. Espero que estén muy bien y nos estaríamos viendo pues en el próximo video. Que les vaya muy bien, hasta luego y chao chao.